Mari Mari Pupeñi, Pulakmen. El día de hoy veremos un nuevo capítulo de Desenredando Historias. Pero, ¿de qué se trata este video? Hoy les hablaremos de dos temas muy importantes relacionados con los conflictos de territorio del pueblo mapuche, los cuales son los parlamentarios mapuches y la reforma agraria de 1972. Para comenzar, hay que saber que desde que los españoles llegaron a nuestro país y se encontraron con el pueblo mapuche, los conflictos por el territorio han sido protagonistas de la lucha por recuperar las tierras que les fueron despojadas. Es así que durante el siglo XX surgen organizaciones que buscaban hacer llegar a las autoridades las problemáticas que les afectaban, como la Sociedad Caupolicán, la Federación y la Unión Araucana. De esta manera comienza la incursión de candidatos mapuche al Congreso Nacional como forma de darle solución al empobrecimiento que sufría el pueblo, debido al despojo de sus tierras tras la ocupación del territorio de la Araucanía en el siglo pasado. Así, en 1924 es electo el primer parlamentario mapuche de la historia, Francisco Melivilu. Posteriormente son elegidos Manuel Manquelef y Arturo Huenchullán. Entre los años 1953 y 1957, la lucha política mapuche se ve fortalecida tras la designación de Venancio Conyopan como ministro de Tierras y Colonización y la elección de José Cayupi, junto con Esteban Romero, como diputados en el año 1953. Centrando sus objetivos en denunciar las injusticias e irregularidades que se cometían en el territorio mapuche, denunciar abusos y buscar la liberación económica y cultural del mapuche. Por una parte, Cayupi, con sus discursos e intervenciones en el Congreso, denunciaba la violencia del Estado contra la población mapuche. Además, llegaba a recibir a las personas en su propia casa, los alojaba y hacía todo lo posible por ayudarlo a solucionar sus problemáticas. Por otro lado, Esteban Romero fue nieto de un famoso lonco de Truf Truf, siendo de las causas más importantes expuestas la erradicación de la idea del proyecto de ley que hablaba de la división de comunidades y denunciando los abusos tras defender el usurpo de sus tierras y las constantes estafas de las que eran víctimas. Finalmente, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, es elegido diputado Rosendo Huenumán, gran defensor de la causa para recuperar tierras que le fueron despojadas y quien en el gobierno de Eduardo Frei Montalva participó activamente en la sindicalización campesina. Sin embargo, y debido al golpe de Estado y tras ser perseguido, pasó largos años de exilio fuera del país. También tenemos la reforma agraria, que es un conjunto de medidas políticas impulsada con el fin de modificar la estructura de las propiedades y producción de la tierra en un lugar determinado. Fue promulgada por el presidente Jorge Alexandri en el año 1962 por la construcción de la Alianza para el Progreso creada por Estados Unidos para impulsar procesos reformistas que impidieran revoluciones en América Latina como la Revolución Cubana. Esta reforma solo involucró terrenos de la propiedad estatal, redistribuyéndolo entre campesinos e instituciones fiscales. Este hecho fue llamado la Reforma del Macetero. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se hizo una ley de reforma agraria en 1967, unida a una ley que permitiría a los sindicatos campesinos. Lamentablemente la reforma de Eduardo Frei fracasó, ya que solo tenía 20.000 familias que fueron beneficiadas de un total de 100.000. Por otro lado, la sindicalización campesina fue todo un éxito, ya que el número de campesinos inscritos en sindicatos aumentó de 1.658 a 225.607, logrando ser poderosas confederaciones nacionales apoyadas por el Estado. Durante el periodo de Salvador Allende, en 1970 se aplicó la ley 16.640, y con el lema «La tierra es para el que la trabaja», es decir, nadie tenía derecho a conservar más de estas 80 hectáreas básicas o su equivalente. El excedente de tierra debía ser expropiado o redistribuido. Así se expropiaron 1.408 predios. Pero, ¿y esto cómo afectó al Gualmapu? Con la implementación de la reforma agraria ocurre que el pueblo mapuche, en alianza con los campesinos pobres no mapuches, logran constituir en la Araucanía un gran movimiento campesino e indígena, el cual les permitió recuperar gran parte de los territorios que les fueron usurpados. Esta alianza permitió la formación de organizaciones mapuche campesinas, entre ellas la surgida en Cautín, donde ocurre el llamado Cautinazo. Por otro lado,
El proceso de restitución de las tierras usurpadas era difícil y complejo, ya que la ley indígena que operaba hasta ese momento no consideraba la restitución de tierras usurpadas, por lo que Allende pensó en resolver el problema de las tierras indígenas de la manera más efectiva y rápida posible. Entonces, ¿cómo se relacionan los temas de los parlamentarios mapuche y la reforma agraria? Se relacionan por el hecho de que, a medida que transcurren los años, el pueblo mapuche se ha hecho cada vez más presente en el escenario nacional, haciéndose partícipe como figuras públicas en el ámbito político, como los parlamentarios de los que hemos hablado, para ser tomados en cuenta en la representación y preservación de sus tierras ancestrales, las cuales fueron usurpadas, así como también formando alianzas con quienes comparten su estilo de vida y respeto por la tierra, y así exigir sus derechos durante el proceso de la reforma. Por otro lado, la conexión entre las temáticas de este video se relacionan con la importancia que las tierras en algún momento despojadas tenían para ellos y las múltiples acciones que llevaron a cabo para poder recuperarlas. Finalmente, en este capítulo podemos concluir que es clara la preocupación de los parlamentarios mapuche por hallar soluciones a las problemáticas que acechan a su comunidad. Son los representantes más idóneos para poder entender las necesidades de la comunidad mapuche y exponerlas en el escenario país. Y, si bien se ha avanzado mucho en cuanto a reformas y leyes de protección hacia los derechos de los pueblos indígenas, en la actualidad siguen existiendo situaciones que deben ser mejoradas con el fin de velar por la integridad de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. Pau Cayal.